Bendiciones y bienvenido a su programa Sobrenatural, donde cada lunes a las 7 p.m. hora centro estamos aquí compartiendo experiencias de diferentes hombres y mujeres de Dios. Tenemos como una semana que no estamos aquí, pero son razones personales, pero por la gracia y la misericordia de Dios ya estamos de vuelta y creemos que viene una nueva temporada de gloria y de poder. Amén. Y esta noche tenemos algo muy especial, porque conmigo simplemente está el que siempre ha estado aquí, que siempre está aquí con nosotros en la cámara, pero en esta vez estará compartiendo profundidades que Dios le ha mostrado y de lo que Dios le ha hablado al profeta Luis Pérez. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Ismael, por permitirnos estar aquí una vez más en el programa Sobrenatural, un programa tan visto, tan anhelado y tan esperado por tanta audiencia. Siempre que vamos a un lugar, la gente siempre nos dice, hey, te veo en Sobrenatural. Siempre que estamos en cualquier lugar, mucha gente ve el programa, mucha gente espera el programa. Siempre que el programa o se retrasa o algo, siempre hay gente que nos está escribiendo. Que está pendiente. Sí, que dime, ¿y el programa? ¿Qué pasó con el programa de hoy? ¿Qué pasó? Exacto. Entonces, de verdad que nos sentimos muy honrados. Mi persona se siente muy privilegiada de poder tener la bendición de poder estar aquí. Muchas gracias a los pastores Harrigan que nos permiten estar aquí a través de la radio, y también muchas gracias a ti que nos permitas estar en este programa. Creo que en el día de hoy hay una palabra que va a bendecir a muchas personas, mucha gente que quiere escalar, que quiere subir de nivel, que quiere experimentar algo diferente, que quiere experimentar lo sobrenatural, valga la redundancia. Creo que hoy se va a desatar y se va a abrir una puerta, un portal para que accedamos a lo sobrenatural de Dios. Amén, amén. Así que comparte la transmisión a mis hermanos. Creemos que el Señor nos estará hablando en estos próximos minutos. Creemos que el Señor ha sido demasiado bueno con nosotros. Antes de comenzar con lo que el Señor nos va a hablar a través de mi hermano Luis, nosotros tenemos que entender que a veces en los momentos que uno no quiere seguir, uno tiene que seguir caminando y creyendo en fe. Amén. En mi vida personal, uno vive cosas, ve cosas que a veces te hace cuestionar si realmente Dios te ha llamado, pero al siguiente día el sol siempre sale. Así que yo tengo un mensaje para todos aquellos que puedan ser que esté dudando de que Dios lo llamó. Amén. El sol siempre sale al siguiente día. Así es. Amén. Poderoso. Así que vamos a comenzar con una oración para presentar esto delante de la presencia de Dios, para que sea el Señor hablándonos a través del hombre de Dios y para que podamos recibir algo nuevo y fresco. Amén. Así que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Padre, gracias por este hermoso día, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor. Te damos gloria y honra, Padre. Señor, háblanos a través de este hombre de Dios, que lo que él tenga que desatar de parte tuyo, Padre, que nos impacta, que nos eleve de nivel, que podamos ver algo nuevo y fresco que no conocemos de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, Señor, y honra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amigo, hermano Luis, en estos días tú escribiste un libro. Amén. Las 5 eternidades del Espíritu, que es tema profundo. Sí. Profeta, hablamos que tú querías hablar un poco sobre el tema del libro y cómo el Señor te inspiró para hablar de esto, así que te doy el lugar. Amén. Muchas gracias. Y de antemano también darte las gracias por decir sí cuando te solicitamos que escribieras el prólogo. Y estamos muy... como quien dice, tuve ayuda, pero el primer prólogo que escribo. Amén, gloria a Dios. Para nosotros es una gran honra tener tu firma ahí en el prólogo, tener tu nombre y las palabras también que describiste allí, que son de mucho aliento para todos aquellos que van a tener este material en sus manos. Son palabras que, basadas en el libro, invitan a las personas a leer el libro, valga la redundancia,
De manera que muchas gracias, Ismael, por darnos la honra y el privilegio de contar con tus palabras en este material, en esta obra que ha sido inspirada por el Espíritu de Dios para llevar al lector a un nivel superior, a una etapa diferente, a experimentar algo diferente, a recibir un toque fresco de parte de Dios. Aquellas personas, hay mucha gente que aún diciendo que sí a Jesús, muchas personas no han experimentado ese encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, ese toque fresco que te cautiva, ese óleo, ese derramar del Espíritu de Dios. Y en ese libro hablamos acerca de esto. Hablamos acerca, en primer lugar, del toque del Espíritu. El libro se titula Las 5 eternidades del Espíritu, y hago siempre la salvedad, abro ese paréntesis tanto en la introducción como en la contraportada del libro, diciendo que el libro, en la portada, cuando dice las 5 eternidades del Espíritu, termina con 3 puntos suspensivos, y esto es porque hago la salvedad de que aunque le ponemos el título de las 5 eternidades, no quiere decir que solamente existan 5 eternidades del Espíritu, porque el título se puede escuchar como algo cerrado, las 5 eternidades. Y por eso le pongo estos 3 puntos suspensivos, que quizás de manera ortográfica no sea lo correcto, pero es un título y sé que muchos lo van a soportar. Gloria a Jesús. Así. Sí, porque los 3 puntos suspensivos siempre se utilizan al final de un texto para dar la indicación de que la idea del texto continúa. Entonces yo lo utilizo aquí en el título, en la portada, para eso mismo precisamente, para darle la indicación a las personas de que el título continúa. ¿Por qué? Porque no solamente existen 5 eternidades del Espíritu, porque conocemos que Dios es infinito, que el Espíritu Santo es infinito, y una mente humana como la mía, una mente limitada como la mía o como la del hombre, no puede limitar a Dios diciendo las 5 eternidades. Entonces, ¿por qué digo eternidades? Porque para cualquier persona una eternidad sería más que suficiente, porque es una eternidad, es algo eterno. Pero digo 5 eternidades, es un término que utilizo para llamar la atención. Y todos los que se me están escuchando y los que nos están viendo, creo y estoy seguro que este título le está llamando la atención. Y es precisamente para eso. ¿Por qué? Porque he notado en estos años en el Evangelio de que las personas, los creyentes, los hombres y mujeres de Dios, los siervos y siervas del Señor, cuando llegan a una etapa en el mover del Espíritu Santo, en el mover del Señor, se quedan estáticos en esa etapa o en ese nivel. Podríamos llamarle a esto etapa, nivel, escalón, etcétera. Pero yo le llamo eternidad precisamente porque la gente, cuando recibe un toque del Espíritu, por ejemplo, se quedan eternamente solamente recibiendo un toque del Espíritu. Sí. Y me gozo mucho, y aquí en el libro escribo una experiencia que tú nos estabas contando una vez aquí en este programa, donde nos estabas diciendo que tuviste una visión donde tú te veías cavando y cavando y cavando y que no parabas de cavar. Recuerdo esas palabras. Y tú hablabas con el Señor y decías, pero Señor, ¿y por qué sigo cavando y como que no encuentro fin? Y decías que el Señor te ministró diciendo, tú eres que pones el límite, tú vas a cavar hasta donde tú quieras cavar. Entonces, hablo de esto en el libro porque nosotros somos los que ponemos el límite en el Señor. Es decir, si tú quieres quedarte simplemente recibiendo el toque del Espíritu, y yo hablo esto, todos estos términos, las 5, desde el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 5, lo estoy sustentando con la palabra de Dios. Y el primero, que es el capítulo 1, el toque del Espíritu, dice así la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Esta es la revisión de la Reina Valeria contemporánea, 1960. Dice, entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que Lidia
diera cabida a lo que Pablo decía. Wow. Esto es algo tremendo porque en el mismo capítulo de Hechos, lo que nosotros vemos anterior a este versículo es la historia de cuando Pablo quiere hablar la palabra de Dios en Asia. La palabra dice que Pablo quería hablar la palabra de Dios en Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Cuando yo comencé a meditar en esto me impactó porque hice la comparación de que anteriormente, en los versículos anteriores, dice que Pablo quería hablar y el Espíritu le dijo, no, calla, haz silencio. Y yo recordé que quizás fue muy difícil para Pablo hacer silencio. ¿Sabes por qué? Porque Pablo era un orador. Pablo era un speaker. Pablo era alguien que manejaba los discursos. Y esto lo vemos evidenciado cuando Pablo está en un lugar y la palabra de Dios dice que Pablo alargó el mensaje y Eutico, que estaba en el tercer nivel, por Pablo hablar tanto, predicar tanto, Eutico se durmió y cayó del tercer piso y cayó muerto en el lugar. Pablo ora por él, el hombre se levanta, pero esto ocurre porque Pablo alargó el mensaje, un trasfondo, un porqué de esto, pero no vamos a profundizar en esto, sino que digo que fue muy difícil para Pablo callar cuando el Espíritu Santo le dijo no hables en Asia, porque Pablo era alguien que le gustaba hablar. Amén. Pablo era alguien que le gustaba, es como nosotros que nos gusta hablar, que nos gusta predicar, que amamos esto, que el Señor puso en nuestro código genético esto, el hablar, el ministrar. Y yo recuerdo que cuando yo era joven, que estaba en el high school, que estaba en el liceo en mi país, siempre me destacaba en una materia, de todas siempre me destacaba en una, y era en lo que es historia y en lengua española, porque siempre que había exposición, pues yo era muy bueno exponiendo. Entonces, en estos días he estado meditando en esto y digo, wow, Señor, con razón acontecía esto porque yo no era muy bueno en matemáticas, no era muy bueno en química ni en física, pero cuando se hablaba de exponer aún en la universidad, era muy bueno en esto. Entonces me di cuenta que fue un talento que el Señor puso en mí. Y por eso damos honra y gloria a Dios de que hoy nos permite estar aquí haciendo esto, hablándole a la gente acerca de la necesidad de crecer en Dios. Entonces digo que para Pablo fue muy difícil callar en Asia porque él tenía ese talento de hablar. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo era alguien que tenía una doble ciudadanía. Pablo era alguien que manejaba varios idiomas, hebreo, griego, arameo. Hay quienes dicen que también hablaba latín. Es decir, Pablo era alguien muy preparado desde joven y le gustaba hablar. Entonces, para Pablo fue difícil callar en Asia. Fue difícil, pero mira la importancia de la obediencia y de colaborar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, no hables en Asia. Sin embargo, aquí este texto que hemos leído dice que Dios tocó a Lidia para que Lidia pusiera atención a las palabras que Pablo estaba hablando. ¿Sí ves? La importancia de nosotros colaborar y obedecer al Espíritu Santo. Anteriormente el Espíritu Santo le dice, no hables, pero después el Espíritu Santo está tocando a la gente para que escuchen a Pablo hablar. Wow. Wow. Esto está impresionante. En una le dice no hables, calla. Y Pablo ahí contenido con esa palabra, quemándole la garganta que quería hablar, pero le fue impedido. Sin embargo, por su obediencia, yo digo y le adjudico a que por su obediencia, más adelante, entonces el Espíritu Santo toca a Lidia para que escuche las palabras de Pablo. Entonces, este es el toque del Espíritu. El Espíritu Santo nos toca para cautivarnos. Wow. ¿Para qué te va a tocar el Espíritu Santo? Para que prestes atención a la palabra que está ministrando el evangelista, el profeta, el pastor. El Espíritu Santo te va a cautivar para moverte y para llevarte a otro nivel. Amén. Amén. Para llevarte a otro nivel. ¿Cuál es este otro nivel? El bautismo del Espíritu. Algo de lo que muchos ya no están hablando hoy en día, pero el bautismo del Espíritu es muy importante. Y yo siempre digo que recuerdo cuando era nuevo creyente, que yo anhelaba el bautismo del Espíritu porque muchos hablaban acerca de eso. Yo veía a la gente en los servicios hablando en lengua, danzando en el Espíritu, iba a un lugar, iba a otro lugar.
y siempre veía a la gente siendo movida y ministrada por el Espíritu Santo y decía, yo anhelo eso, yo deseo eso. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí ves? Hay niveles, hay niveles. Si vimos el toque del Espíritu y vemos ahora el bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo te va a tocar. El Espíritu Santo se va a derramar sobre ti. Esas personas que pasan al altar tocados, ministrados, yo me impacto mucho porque la gente por el toque del Espíritu llega al altar y yo los veo temblando. Muchas veces cuando estoy acompañándote y tú estás ministrando, yo veo mucho eso. La gente tiembla, la gente se compunge, la gente llora, la gente cae. Siempre recuerdo una frase que tú usas mucho, no lo vas a poder resistir. Y así mismo ocurre, la gente no resiste. Y yo digo, eso es, el Espíritu Santo está tocando esa persona. Y el Señor, yo creo que muchas veces el Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros para que tengamos ese mover sobre nosotros, ese encuentro, y para que nosotros nos volvamos adictos a su presencia, pero que vayamos al próximo nivel, que es buscar el bautismo del Espíritu. Wow. El Entonces, bautismo. todo lo dice, eso lo explica tu libro. Sí. Todo esto está detallado aquí en el libro. Como decía, es un material para llevar a la gente a más. Sobre el toque, el bautismo del Espíritu. Sí. Primero el toque. Primero es el toque. ¿Cuál es el toque del Espíritu? Sí, como decía, el toque. En la inspiración. Sí, el Espíritu Santo te toca, te abraza, Te se llama la derrama. atención. Sí, se derrama sobre ti para llamar tu atención. Para ¿Sí ves? acercarte a otro nivel. Yes, sir, porque cuando la gente es tocada por el Espíritu Santo, la gente experimenta algo que nunca había experimentado. Y después quiere más. Sí, y dice, ¿qué es esto? Muchas veces el apóstol Barranco dice, por ejemplo, que él estaba en una casa y que habían unos testigos de Jehová allí, este hombre lleno del Espíritu Santo, y allí está él hablando, y de repente las testigos de Jehová que están ahí, que nunca habían sido tocadas por el Espíritu Santo, mientras ese hombre está hablando, lo dicen sus testimonios, estas personas dicen, pero ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Y él le dice, ¿usted quiere de lo que yo tengo? Reciba. Y la persona entonces ahí cae bajo el poder de Dios, bajo el toque del Espíritu Santo. Entonces, a eso es lo que yo le llamo el toque del Espíritu. Personas que nunca habían experimentado esto. Y lo reciben. Y lo reciben y dicen, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Entonces, el segundo nivel que es bautismo ya es algo más personal. Exacto, así es. Ellos tienen que buscarlo. Así es. Esperar por él. Yes. Wow. So, todo comienza con el toque del Espíritu, como que llamándote la atención, Sí. diciéndote, yo estoy aquí, te toco. Sí. Después, el segundo nivel es, ahora búscame tú a mí. Exacto. Métete, Busca el bautismo. Busca el bautismo. Por eso Jesús le dice, ustedes, porque mucha gente piensa que con bautizarse en agua ya, ¿no? Hay que ir más allá. Ahora tú recibiste el bautismo en agua, ahora busca el bautismo en el Espíritu. Hay personas que hasta antes de ser bautizados en agua reciben el bautismo del Espíritu Santo. Por aquí el Señor está diciendo, ustedes fueron bautizados en agua, pero ahora van a ser bautizados en el Espíritu. con Espíritu Santo estamos hablando del Espíritu. y fuego. Amén. Estamos hablando palabra de Dios. De hecho, hay gente aquí que preguntan que cómo pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden recibir el don de hablar en lengua? Porque esa es una pregunta que muchas personas se hacen porque dicen, porque si no tengo el bautismo no puedo ministrar, no puedo impartir lo que primero yo no he recibido. ¿Qué tienen que ser las personas para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo? Mira, hay muchas cosas que alguien pudiera hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero lo fundamental es rendición, rendirse a Él, porque muchas veces yo te podría decir ayuna, ora, sube al monte, sube a la montaña, métete en una cueva, etcétera, etcétera, y todo eso es válido. Hay mucha gente que ha recibido
el bautismo del Espíritu Santo así. De esa manera. Se han ido a los montes allí y dicen, hasta que tú no me bautices, hasta que tú no me llenes, no salgo de aquí. Sí. Y salen de allí bajo una gloria. Bajo una gloria, bajo el poder del Espíritu Santo. Mucha gente que en su intimidad ayuna en sus casas, dice, voy a ayunar para que el Señor me bautice. Mucha gente que va a los cilicios. Yo, por ejemplo, recibí el bautismo teniendo muchos meses de cilicio en la iglesia donde yo me congregaba, haciendo cilicios todas las noches, todos los días. Así fue que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Cilicios, amaneciendo en la iglesia, haciendo vigilias de oración y durmiendo en el piso de la iglesia. Nosotros orábamos siempre al iniciar el cilicio, hacíamos cadenas de oración, los jóvenes oraban los unos por los otros. Y yo recibí el bautismo así, por imposición de manos de un evangelista de la iglesia donde yo me congregaba. Entonces, este es uno de los medios también de recibir el bautismo. Lo puedes recibir por imposición de manos de alguien que esté lleno del Espíritu de Dios, alguien que esté lleno, un hombre, una mujer de Dios que esté lleno del Espíritu Santo, puede orar por ti para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo. Ese es uno de los medios. Como digo, oración, ayuno, sacrificio, pero sobre todo rendición, porque hay mucha gente que quiere como forzar o obligar al Señor a que lo haga y no, ese no es el medio, es rendirse. ¿Y qué tú piensas de personas que como que por la presión, porque yo pienso que eso le pasa a todos? Bueno, iba como que esto no, pero no lo dice. ¿Qué tú piensas de las personas que tienen esa presión de los demás, de las demás personas, para recibir el bautismo? Porque hay personas que no, tú tienes que recibir el bautismo, si no, tú no estás en el... Y cuando te reciben tan presión, no se sabe si cuando que reciben el bautismo, no se sabe si lo recibieron o no. Porque están recibiendo presión de otros, porque ellos quieren ministrar, y si no tienen el bautismo, se van a inventar una lengua, se van a inventar que tienen el bautismo del Espíritu, pero realmente no hay cambio, no hay llenura, no es algo verdadero. Yo digo esto porque yo vi un caso así. Yo me recuerdo que estaba ministrando en un lugar y un joven se me acercó y este joven me dice, varón, yo no recibí el bautismo del Espíritu, pero sí lo tengo. Está interesante. ¿Cómo así, varón? Que yo no recibí el bautismo del Espíritu, pero sí lo tengo. Yo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo? Tú no lo has recibido, pero sí lo tienes. No entiendo tu punto. Me digo, lo que pasa es que a mí me presionaron para yo poder servir y para yo poder predicar. Necesitaba recibir el bautismo del Espíritu y todo esto. Y yo, ok. Y después me digo, pero yo no lo tengo. ¿Pero por qué tú me estás diciendo que tú lo tienes? Porque me presionaron diciendo, entonces yo me inventé una lengua, ahora lo tengo. Y digo, entonces tú no lo tienes, varón. ¿Qué tú sentiste cuando tú hablaste en lengua? Nada. Entonces, ¿qué lengua fue que tú? Dije, yo fui el malo, el chistoso, con que dice, háblame en lengua ahora mismo. Y lo me dije, brillo. Okay, para ahí, varón. Para ahí, varón. Vamos a orar para que tú recibas el bautismo del Espíritu. Y yo agarré, él agarró mi número y todo, y esto y lo otro, y me escribió, no sé si boté el número, no sé qué pasó, él me escribió por Instagram. Me dijo, varón, finalmente había recibido el bautismo del Espíritu. Ahora sí, dijo. Ahora sí. Estaba lleno, estaba alegre. Gloria a Dios. Cuando tú recibes, no solo el toque, porque el toque es como para llamarte la atención. Yes. Yo he visto mucha gente impía que reciben el toque del Espíritu Santo. Sí. Que no conocen al Señor. Exacto. Eso es lo que tú estás hablando. Exacto. Que no conocen nada de eso. Que recibieron el toque del Espíritu de Dios. Como tú dijiste, Lidia, el Espíritu Santo la tocó para que escuchara las palabras que Pablo estaba dando. Sí. Entonces, hay gente que no conocen al Espíritu de Dios, que no tienen esa experiencia, pero después el toque del Espíritu Santo viene sobre ellos. Cuando viene sobre ellos, por ejemplo, esa gente impía que no conoce, que lloran y no saben qué hacer, que caen al piso, que tiemblan, que son libres, que vomitan la enfermedad. Dios lo tocó, Dios lo hizo libre. Ahora, ¿qué falta? Exacto. ¿Dónde voy de aquí? El bautismo del Espíritu Santo. Sí. Y aquí es que entra el ser llenos de la presencia de Dios, el ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí es que la gente no entra. La mayoría de las personas solamente se quedan con el toque y piensan que eso no es suficiente. Sí. Y tú sacaste el ejemplo del testimonio que yo di. Sí. Excavar. Yo solamente voy al nivel hasta donde yo quiera ir. Sí, exacto.
porque por Dios no es. No sé si me voy a entender. Sí. Yo voy al límite. Yo soy el que pongo el límite. Tú pones el límite. Dios no es el que me está poniendo, no me está limitando. Soy yo que me limito con mis pensamientos, con mi falta de rendición a Sí. Dios, con mi falta de obediencia. Exacto. Yo soy el que me limito a no ver la gloria de Dios. Así es. La gente piensa que no estamos viendo el avivamiento porque esto y por otro. No, es que simplemente, personalmente, nosotros nos estamos limitando en la presencia de Dios. Y yo me di cuenta de esto, varón, hace unos días atrás. Yo dije, wow, Señor, ¿será que hay lugares que tú no te mueves? Hay lugares que tu gloria no se manifiesta porque el lugar está seco espiritualmente, o la iglesia no está igual como la otra iglesia. Dios me dijo, no, es que simplemente se están limitando. Wow. Tú te limitas. Sí. Él me dijo, tú mismo diciéndome esto me estás limitando a que mi poder se manifieste. Wow. Dios mío. Dije, Señor, entonces me digo, no me limites. Si yo lo hice en un desierto, yo lo hago donde sea. Así es. Si yo hice fiesta en un desierto, yo lo hago donde sea. O sea, queridos hermanos, no limites a Dios. No limites el mover de Dios. Y yo casi no iba a hablar, te iba a dejar que tú hables. Candela. Pero no limites a Dios. No limites el mover de Dios. No limites el propósito de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Hay gente que piensa que limitando algo, limitando a Dios, piensa que todo va a salir bien. No es con nuestra fuerza. Cuando limitamos a Dios, le estamos diciendo al Señor, yo lo quiero hacer yo. Amén. Lo quiero hacer con mi fuerza. Lo quiero hacer con mi pensamiento. No, no podemos limitar a Dios a nuestro pensar. Dios no es un Dios que se mueve cuando nosotros queremos. Dios se mueve cuando Él quiera. Exacto. Como Él lo decida, porque Él es Dios. Sí. Así se mueve Dios. No es como tienen esa película de esos falsos dioses, de esas cosas que cuando oran, entonces que se manifiesta, Sí, sí. se manifiesta el Dios de que le están adorando. No, eso no es así. Y si Dios se quiere meter en una discoteca ahora mismo, Dios se mete. Sí. Y si Dios se quiere meter donde Dios se mete donde sea, Él no espera algo de ti para Él manifestar su soberanía. Bueno, en eso está Julio César. Julio César se mete en las discotecas y tú ves la gente cayendo endemoniada en las Y discotecas. recibiendo. Increíble. So, lo que él está haciendo entender, testificando para que el mundo sepa Que no hay límites. que no hay límite. No hay límites. No puedo limitarme a 4 paredes. No hay límites que en la iglesia o en una actividad cristiana ahí es que Dios se va a mover. No. No. Yo no necesito una atmósfera para yo fluir, Chamo. varón. Amén. Los profetas tienen que entender esto. Luis, nosotros como hombres de Dios no necesitamos una atmósfera para fluir. Ministro, yo estaba hablando con mi papá una vez. Suéltalo. Y este hombre estaba diciendo, él me dijo, varón, yo llegué a un nivel de la oración que a mí me daba igual quién cantaba, cuál era el programa, si me entregaban a las 10 de la noche. Wow. De paz. Un nivel de paz. O si me entregaban con el sol ahí, o si había solamente 10 personas. Wow. Yo estaba a un nivel, me dijo él, que a mí no me importaba absolutamente nada. Gloria a Yo Dios. nada más subí en ese púlpito y la gente caía al altar, la gente caía partenando por todos lados. Yo dije, entonces, ¿qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que tú hacías? Me rendí a Dios. Gloria a Dios. En la oración, el ayuno, buscando a Dios. Y me dijo, él me dijo, el ayuno te hace entender, te quebranta a ti, tú pierdes fuerza para que tú te rindas a Dios. Tremendo. Y cuando tú te rindes a Dios, ay muchacho, el que está enfermo, varón, literalmente eso está la enfermedad. Es que tu carne se debilita y tu espíritu se fortalece. Exacto. Tú no tienes literalmente fuerza física. Sí. Como tú no tienes fuerza física, la única fuerza que tú tienes es espiritual. Wow. Dios mío. Por eso el ayuno es tan poderoso, porque el ayuno te lleva a entender y te hace entender, óyeme, tú estás perdiendo fuerza física para que la fuerza espiritual sea que sobrepase la física. Sea la que reine sobre la física. Exacto. ¿Me entiendes? Por eso la Biblia dice, no es con fuerza, no es con fuerza, sino con Jesús, sino con mi espíritu. Entonces, cuando uno ayuna, uno debilita la carne. Sí. Y cuando el diablo se te enfrenta, no está hablando tu carne. Sí.
está hablando tu espíritu. Por eso se le fue tan poderoso y fácil y dominio propio cuando Jesús venció la tentación con Satanás. Porque después del ayuno fue que Satanás viene a tentar a ver si es verdad. Digo, no. Y cuando lo tentó, él venció todas las tentaciones. Entonces, el ayuno debilita no solamente tu físico. Estamos hablando espiritual, estamos hablando de tus pensamientos. Sí. Debilita todos aquellos pensamientos que pueden ser que estén impidiendo que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Debilita todas opiniones. Debilita todo pecado. Debilita, cierra las puertas. Sí. Cuando tú haces el ayuno guiado primero por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, son muchos puntos. Son muchos que puntos. uno entiende que cuando ve esos puntos, dice, wow, ahora ya yo entiendo por qué Dios se glorificó acá. Porque no lo hice por mí mismo, sino lo hice porque me entregaron. No fueron mis fuerzas. No fueron mis fuerzas. Entonces, fueron sus ¿cuál es el fuerzas. tercer punto? Toque, bautismo. El tercer punto es la llenura del Espíritu. Porque el toque del Espíritu es una experiencia que el Señor nos da, que podemos experimentarla muchas veces. El bautismo del Espíritu es una experiencia que solamente ocurre una sola vez, pero la llenura del Espíritu es algo constante. Wow. Es la llenura del Espíritu, algo constante, y esto lo vemos en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en su capítulo 5, versículo 18, dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es tan importante ser lleno del Espíritu porque, atravesamos el toque del Espíritu, el Señor, el Espíritu Santo nos bautizó por su gracia y por su misericordia. Ahora hemos sido transformados, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. He sido bautizado. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es buscar con diligencia, como dice el apóstol Pablo acá, ser llenos del Espíritu. Dejamos las cosas viejas, dejamos el viejo hombre. Como dice él, no embriaguéis con vino. Ella está diciendo, las cosas viejas, déjenlas atrás. Las entretenciones que tenían, déjenlas, suéltenlas. Ahora lo que toca es buscar la llenura. Wow. Constantemente ser llenos del Espíritu. Nosotros ministramos a alguien, impartimos a alguien, vaciamos la vasija que el Señor llenó. Entonces ahora toca volver a llenar. Me gusta un mensaje que tú siempre, que muchas veces citas acerca del cuerno y de la llenura del cuerno. Eso me impacta mucho porque habla mucho acerca de la llenura. Eso es una tipología de llenarse del Espíritu. Cuando el Señor le dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite. El cuerno está vacío, hay que llenarlo. Samuel estaba entristecido por lo que había acontecido con el rey. El Señor le dice, llena tu cuerno de aceite. Hay algo diferente que hacer, hay algo nuevo. Cuando nuestro cuerno está vacío, lo que estamos es en tristeza. Sí. Estamos angustiados, como estaba el profeta. Estamos turbados, mucha gente turbada, mucha gente en depresión. ¿Por qué estamos en depresión? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Wow. El que está lleno del Espíritu, el pastor habla acerca de esto. Claro, si yo estoy lleno del Espíritu, yo no voy a estar en depresión. Tú que estás escuchando, que sufres ataques de depresión, que te sientes angustiado, perseguido, atormentado, entristecido, llena tu cuerno de aceite. Ese es el mensaje. ¿Qué toca ahora? Tú que has sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿cuál es el próximo paso? Buscar con diligencia la llenura del Espíritu Santo. Llenar el cuerno de aceite, llenar la vasija, el odre nuevo, dejar de ser un odre viejo, convertirnos en un odre nuevo. A mí me impacta mucho la enseñanza del odre nuevo, porque estuve viendo que para que un odre viejo se convierta en un odre nuevo, el odre viejo tiene que ser sumergido en aceite. Wow. Escucha esto. Wow. El odre viejo, dice la palabra, que si se echa un vino nuevo en un odre viejo, se echa a perder porque lo que pasa es que el odre viejo, al estar viejo, está tieso, cuarteado y se extraña a la fermentación del vino nuevo. Pero para que ese odre viejo sea funcional nuevamente,
el odre tiene que ser sumergido en aceite y estar allí un tiempo sumergido en aceite para volver a ser funcional. Entonces, ¿qué te quiere dejar dicho esto? Si tú crees o entiendes que quizás eres una vasija que necesita ser un odre nuevo, yo me he sentido así muchas veces y le digo, Señor, quiero ser un odre nuevo, lo que necesitamos es sumergirnos en la unción. Wow. Que la unción nos sumerja, sumergirnos en el aceite del Espíritu, en la unción del Espíritu. Sí. Esa es la llenura, algo constante, algo que tú ministras, tú oras por alguien, nuestra vasija se vacía, entonces ¿qué hay que hacer? Subir al monte de nuevo, ir al lugar de intimidad, al lugar de oración, allí en oración, en ayuno, en búsqueda, en palabra de Dios, llenarnos de la palabra, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para nosotros poder ser hombres y mujeres de fe, tenemos que constantemente estarnos llenando de la palabra de Dios, palabra de Dios, oración, palabra de Dios, oración. Yo he llegado a la conclusión, Ismael, que lo fundamental que un hombre y una mujer de Dios necesita, que un siervo de Dios necesita, básicamente es palabra y oración. Palabra y oración. Esos son los dos medios que el Señor usa para sustentarnos de manera básica. Hay muchas cosas que pudiéramos mencionar, obediencia, rendición, etcétera, etcétera. Pero la palabra y la oración son como la base del hombre y de la mujer de Dios. Eso es lo que nos mantiene llenos. Sí. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Porque mucha gente se haría esta pregunta. Ok, ¿cómo puedo llenarme? ¿Cómo puedo habitar? ¿Cómo puedo funcionar en la llenura del Espíritu? Oración y palabra. Palabra de Dios y oración. Fundamentalmente la palabra, porque la palabra te va a llevar a la oración. Es la palabra la que te va a decir cómo orar. Es la palabra la que te va a enseñar cuándo orar. Es la palabra la que te va a enseñar dónde orar. La palabra de Dios nos dice, cuando entres a tu habitación, cerrada la puerta, tu Padre que te ve en los secretos. Es decir, la palabra te dice dónde orar. Wow. En el lugar de la habitación, en el lugar íntimo, en el lugar del encuentro. La palabra de Dios es la que te dice que Moisés subía al monte Sinaí a tener un encuentro. Es decir, la palabra te da luz de dónde ir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra de Dios te dice que Él ama a los que le aman y le hallan lo que de temprano le buscan. Es decir, la palabra te dice cuándo orar. ¿Sí ves? Sí. ¿Dónde orar? ¿Cuándo orar? ¿Y con quién orar? Porque dice Romanos 8 que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Poderoso. Es decir, la palabra de Dios es la que te va a guiar. Fundamentalmente palabra. ¿Cómo llenarse del Espíritu Santo? Palabra de Dios y oración. Wow. Palabra de Dios y oración. Palabra y oración es la clave para mantenernos llenos. Yes. En llenura del Espíritu de Dios, si lo queremos mantener activo, conectado, palabra y oración. Hermanos, hay que entender que para que Dios pueda, ¿cómo se dice la palabra? Para que seamos enviados por Dios, tenemos que ser llenos primero del Espíritu de Dios. Si queremos manifestar o dar algo, primero tenemos que tenerlo primero. Por eso yo tengo entendido que cuando un ministro va a ministrar la palabra primero tiene que ministrarte a ti. Si no te ministra a ti, tú no tienes nada que dar. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos? Dice que estaban entonces en Antioquía profetas y maestros, y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para las obras de lo que he llamado. Dice profetas y maestros. Es decir, si había maestro, era porque se estaba leyendo la palabra, se estaba escudriñando la palabra. Los maestros estaban allí enseñando. Los profetas que estaban allí profetizando. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron, añadiendo a lo que tú decías. O sea, Dios es el que te envía. Exacto. Pero Dios no te va a enviar si tú primero no estás lleno. Porque ¿qué es lo que tú vas a dar? Yo tengo como 1 semana o 2 semanas que estoy predicando aquí en Kansas, pero manteniéndome, descansando,
llenándome, Gloria a Dios. recuperándome. Amén. Ahora este fin de semana venimos con todo a Houston. Santo. ¿Por qué? Porque me estoy recuperando, estoy descansando. Sí, porque no has tenido descanso. No he tenido, varón, eso era fin de semana tras fin de semana. Ahora estoy recuperando la unción. Yes. No es la que no la tenía. Es que hay veces que uno tiene que entender que el descanso, el descansar en Dios, le hace entender a Dios. Y tú te das dando cuenta que ya tú no puedes más. Que está descansando en Él para que Él tome el control completamente. Amén. Y así yo lo tomo para todas las decisiones en mi vida, en relaciones, en lo que sea. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo me entrego a Dios. Por más que a veces duela, por más que lágrimas uno quiera llorar, uno se entrega a Dios. Amén. Y cuando uno se entrega a Dios, uno le hace entender a Dios, Dios, tú tienes el control de todo. Porque realmente ya yo no puedo con mi fuerza. Ya yo lo he tratado con mi fuerza y no puedo más. Yo te entrego esta situación a ti, Señor, para que tú seas que tome el control de todo. Amén. Y realmente así ha sido en mi vida. Y así yo lo pongo en el ministerio. Amén. Cuando uno está en el ministerio, uno se entrega a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Dios no te va a enviar si tú primero no estás lleno. Amén. Dios no va a hacer nada contigo si tú estás vacío, si tu cuerno, o cuál es una palabra mejor. El odre, lo que sea. Tu vasija. Si tu vasija está vacía, ¿qué tienes que dar? Exacto. ¿Qué tengo yo que dar a la gente de beber si yo no tengo primero agua? Si yo primero no estoy bebiendo, ¿para qué le voy a dar otro de beber? Amén. Lo que yo tengo que hacer es primero beber para después decirle al otro, hey, esta agua está buena, ven y bebe. Yo no puedo hablarte de algo que yo no he vivido primero. Yo no puedo hablarte de salvación si yo primero no fui salvo. Amén. Yo no puedo hablarte del Espíritu Santo si yo primero no lo conozco. ¿Qué? Porque la Biblia lo dice. Claro, uno lo conoce a través de la palabra de Dios. Pero hay algo más. Es que tú entras. La palabra nos dice orar. Sí. Y la oración nos lleva a tener experiencia. Amén. Y las experiencias son con el Espíritu de Dios. Tenemos que entender que no es solamente hablar, es vivir lo que estamos hablando. Ministro, mujer de Dios, hombre de Dios, que está aquí conectado en este día, recuérdate, llena tu cuerno, llena tu vasija de la presencia de Dios para que le dé a otro de beber. Amén. Porque al final del día hay mucha gente que necesita beber de parte de nosotros. Sí. La gente necesita beber de lo que uno carga. Y Así la gente es. lo que está es esperando al hombre y la mujer de Dios que manifieste lo que ellos están recibiendo. Entonces, Amén. para no decir más de los puntos, ¿verdad? Porque yo sé que son 5 y ya mencionaste 3. Sí, sí. Para que la sí. gente tenga un poquito de misterio y quiera comprar el libro, ¿verdad? De expectativa, ¿verdad? Expectativa de comprar el libro. Es otra palabra. La expectativa del poder de Dios. Sí. Tenemos que estar expectantes de lo que Dios va a hacer Así en los es. próximos días. Mira, el Señor a mí me ha estado hablando de una forma más fina, más sobrenaturalmente, más cercano a mí, a través de personas, pero yo he estado escuchando a Dios más, como que más frecuentemente, más constante. Sí. Y lo que Dios me ha estado diciendo y lo que yo he estado mirando es rendición. Rendición. Rendición, rendición, llenura, poder, dunamis, unción, oración. Todo lo básico que usted puede pensar, Dios me lo está repitiendo. Wow. Tremendo. No sé por qué, pero yo lo he estado escuchando. Y cada vez que lo repito, se siente una transformación. Cuando uno es guiado por el Espíritu, es como que uno está perdiendo su pensar. Uh-huh. Tú has visto un caballo que cuando tú le pones
la cosa aquí, Sí. aquí, para que no mire para el otro lado. Ellos nada más se mueven donde el tipo que lo está moviendo lo mueve. Wow. Sí. So, no estoy diciendo que ninguno somos caballos, Amén. pero lo que estoy diciendo es, tenemos que dejar que sea Dios que tome el control. Sí. Yo puedo correr a la velocidad que yo quiera, pero que Él me direccione. Es más, que yo vaya a la velocidad que Él quiera que yo vaya. Porque el que está encima del caballo también tiene el control de controlar la velocidad del caballo, porque jala la soga y el caballo se controla y se para. Sí. Y va lento. Entonces, hay que dejar que sea Dios que tome el control de no solamente nuestras decisiones, pero en el ministerio. Hay veces que las personas, y esto es un tema muy serio, hay veces que las personas piensan que a través de que cuando ellos suban a predicar, es que Dios se va a manifestar. Es que se va a ver la gloria de Dios. Y eso no es así, papá. La manifestación de Dios se ve cuando tú te rindes a Dios. Así es. No es cuando tú subes a un altar. Y yo te voy a ser sincero. Yo he tenido ese tipo de experiencia. Y yo sé que tú también lo has tenido. Sí. Que tú has pensado que como yo oré 6 horas, cuando yo suba al púlpito, va a haber una gloria. Sí. Se va a manifestar una unción como nunca. Y a veces no se manifiesta nada. Porque pensamos que es por nosotros y no por Dios. Sí. Sí, yo he tenido esa experiencia también. Una vez yo iba a ministrar en una campaña y dije, bueno, voy a hacer un ayuno de 7 días para que haya rompimiento en esa campaña. Ministro, hice el ayuno. Que no está mal hacer el ayuno por una campaña. Sí, sí, claro. Pero muchas veces Dios quiere como enseñarnos eso, a no depender del ayuno. Él demanda de nosotros de que ayunemos. Es necesario que ayunemos, por lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, que el ayuno debilita nuestra carne y fortalece nuestro espíritu. Pero yo creo que cuando pasan ese tipo de cosas, Dios permite que pasen para que nosotros aprendamos a no depender del sacrificio, sino de la obediencia. Por eso lo dice el profeta. Porque para Dios es más importante la obediencia que los muchos sacrificios. Entonces yo hice un ayuno de 7 días que iba a predicar en una campaña. Y cuando fui a predicar en la campaña no pasó nada. Y yo dije, Dios mío, yo ni siquiera no quería ni comer, no quería ni coger ofrenda ni nada. Y yo, Señor, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué fue lo que pasó? Y el Señor, esa fue la enseñanza que me dio. Aprender a no depender de nuestro sacrificio, sino de la obediencia, de la rendición. Yo bendigo la vida del pastor porque yo a través de una de sus enseñanzas aprendí que no es provocar, sino colaborar con el Señor. Muchas veces nosotros queremos provocar a Dios y lo que debemos hacer es colaborar con Él, esperar en Él. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? No es provocarlo, Señor, te voy a provocar para que acontezca esto, para que pase esto. No, voy a descansar en ti, voy a tener paz en ti, voy a preguntar qué es lo que tú quieres hacer. Ya yo sé qué va a pasar. Exacto. El Señor quiere sanar a los enfermos, quiere libertar a los cautivos. Yo no tengo que provocar lo que ya es mío. Luis, si ese libro es mío, yo no tengo que pelear contigo para que tú me lo entregues. Sí. Es mío, tiene mi nombre. Si este teléfono es mío, yo no tengo que pelear con el ladrón que me lo robó para que me lo entregue. Y le dije, varón, yo voy a llamar a la policía porque al final del día eso es mío. Es tuyo. Yo voy a estar tranquilo porque yo sé que la policía lo va a meter en la cárcel al tigre que me robó el teléfono porque sabemos todos que el teléfono es mío. De tu propiedad. De mi propiedad. Yo no tengo que pelear con el diablo para yo recibir la bendición. Yo lo que tengo que decir es, hey, Señor, el diablo se está poniendo aquí. Tú sabes que esa bendición es mía. Sí. Tú sabes que ese hijo mío es pastor. Tú sabes que ese esposo mío es un profeta. Tú sabes que esa mujer mía, esa esposa mía, es una mujer de Dios. Señor, te lo entrego a ti. Sí. Descanso en ti. Claro, me duele verlo así, me duele verlo así. Pero descanso en ti porque tú me diste una palabra. Amén. Tú me dijiste que en mi casa un ejemplo, ¿no? Sí. Que en mi casa yo le serviremos a Jehová. Y que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, Señor, tú fuiste que diste la palabra,
Yo descanso en ti, así que diablo, yo no tengo nada que ver contigo y tú no tienes nada que ver conmigo. Varón, Satanás no te puede hacer la frente. El diablo no te puede, tú no puedes pelear con el Satanás. Los demonios no deben de pelear contigo. Amén. Si tú no le has dado legalidad. Exacto. Si no has abierto una puerta. Si tú no has abierto una puerta. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Es otra profundidad. Si yo todavía tengo las puertas cerradas, entonces mi hijo, mis hijos, mi familia, los míos, tienen que estar en el altar. Sí, y es bueno que se toque ese tema así, porque entonces mucha gente puede decir, bueno, lo que es mío y nadie me lo va a quitar, y si me lo quitan me lo tienen que devolver. Pero ¿y si tú estás haciendo lo que no es de agrado al Señor? Claro. Si tú estás abriendo Claro. puertas. Eso no es Si así. tú le estás dando legalidad al enemigo para que entre. Para que entre. La única manera que el diablo puede entrar a la vida de uno es cuando uno le da legalidad. Sí. Porque por Dios no va a ser. Es Así por es. uno mismo. Es como cuando dice la Biblia que Moisés que ganaba la batalla los israelitas y cuando bajaba la mano, ¿qué pasaba? Ganaba... Sí, el ejército contrario. Se me va el nombre del cual ejército era, pero ganaba el ejército contrario. Entonces, cuando él se cansaba y no podía más, él decía, bueno, ya mis brazos están cansando. Entonces, ganaba el ejército contrario. Cuando él levantaba los brazos, ganaba el ejército de Israel. Sí. Entonces, si yo bajo los brazos, si yo bajo la guardia, Ey, si yo bajo Sí. de buscar a Dios, si dejo de adorar. Si dejo porque de adorar. levantar las manos es sinónimo de adorar, ¿no? si dejo de dejar de estar conectado al cielo, Conexión también. conexión al levantar cielo, si las dejo de manos. mirar hacia arriba, Yes. entonces le voy a dar legalidad a que ellos se lleven Dios a mis mío, hijos, wow. a que ellos cautiven a mi familia. Pero si yo me mantengo conectado al cielo, Conectado. si yo me mantengo rodeado de Aarón Ujú. y de Sí. gente que puedan mantener mi brazo arriba ayudándome para que el cielo, Sí. para que yo me mantenga conectado al cielo, entonces el diablo no va a poder entrar a mi familia. Sí. Eso no es correcto que mis hijos estén en las calles si yo estoy buscando a Dios. Ujú. No es así. Si está pasando es porque hay una puerta abierta que tú tienes Sí, que cerrar. así es. Hay una O puerta que tus abierta. mismos hijos tienen que cerrar también. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. hay que tener la guardia para arriba. No podemos bajar la guardia. Desde que tú bajas la guardia, entra el diablo, Sí. entra el enemigo. Pero cuando tú te mantienes conectado con los brazos hacia arriba, el enemigo no puede ganar la batalla. No puede. Amén. No tiene legalidad. No tiene legalidad. Hay que mantenernos conectados. Hemos hablado de todo, varón, pero es una realidad. Qué gloria. Una realidad. Sí. No podemos bajar nuestra guardia. No bajes tu guardia en tu familia. No bajes tu guardia en tu negocio. No bajes tu guardia en tu ministerio. No bajes tu guardia en lo que sea. Mantente conectado Sí. en el espíritu para que el enemigo no se meta en tu negocio. Para que el enemigo no se meta en tu trabajo. Para que el enemigo no se meta en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu matrimonio. Para que el enemigo no se meta en tu ministerio. Dios va a cumplir su perfecta voluntad en ti. Luis, yo quiero que tú hagas una oración para cerrar acá, que ya hemos llegado al fin de este programa, que realmente ha sido de mucha bendición, como que para reanimar, revivir las personas, Amén. para conectarse a la fuente, para el toque del Espíritu Santo, el bautismo, la llenura y los 2 puntos más del libro. Sí. Los 2 puntos que son un misterio. Un misterio que usted tiene que comprar el libro. ¿Cuánto cuesta? Exacto. $20. Cuesta $25 para los que gente que están aquí en la radio. No estoy jugando. Son $20. Gloria a Dios. Léalo, gloria a Dios, por la gracia y la gloria de Dios. Dios nos ayudó a escribir el prólogo. Amén. Amén. Y realmente fue un privilegio, un honor ser parte de lo que Dios está haciendo a través de mi hermano Luis Pérez, de Amén. San Pedro de Macorís, Gloria a Dios. República Dominicana. Chama. Dominicana. Gloria a Amén. Dios. Así que compre el libro. Compre el Amén. libro. Que Dios va a hacer algo poderoso con usted. Amén, sí, para ponerse en contacto con nosotros, para usted adquirir el libro, porque aún no está disponible en Amazon. Estamos trabajando para que la semana próxima ya esté disponible en Amazon, pero puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Profeta Luis M. Pérez o Facebook Luis
m.perez. Estamos para servirle. Si usted está interesado, créame que este libro va a ser de mucha bendición para usted. Usted que quiere crecer en Dios, que quiere experimentar algo nuevo, que quiere experimentar lo sobrenatural, que quiere ver el poder de Dios manifestado en su vida. Usted que quiere iniciar un ministerio. Aquí hablamos acerca de esto porque la palabra de Dios dice que Jesús, lleno del Espíritu, fue guiado al desierto, y que Jesús entonces cuando salió del desierto, la palabra de Dios dice que entonces es cuando él inicia su ministerio. Entonces aquí tocamos este tema de la necesidad que hay de la llenura del Espíritu Santo, de ser guiado del Espíritu Santo para poder iniciar un ministerio. Tú que quieres, que tienes el deseo, el llamado de iniciar un ministerio, tú debes de adquirir este libro. Así que ponte en contacto con nosotros para que recibas tu ejemplar. Bendiciones. Así que vamos a estar orando para que el Señor lo siga haciendo y para que el Señor toque a todas las personas que están escuchando este programa, para que el Señor bautice, para que el Señor llene a aquellos que nos están escuchando. Padre, gracias Dios por este tiempo. Espíritu Santo, gracias por estas palabras, por estas enseñanzas, por este fluir, Señor amado. Gracias por esta radio, gracias por los líderes, gracias por Ismael y gracias por toda la audiencia, Señor, que ha estado escuchando este programa y todos los que lo han estado viendo también. Yo te pido, Espíritu Santo, te pido, Espíritu de Dios, que tú te derrames, Señor. Estoy de acuerdo en que este año es el año del derramar de tu Santo Espíritu, oh Dios, y así lo creo también, así lo abrazo. Por lo tanto, te pido, Espíritu Santo, que tú te derrames en esta hora sobre cada una de las personas que están escuchando estas palabras, donde llegan estas ondas sonoras, Dios. Padre, tú no tienes límites, Espíritu Santo. Tú te manifiestas y te mueves en cualquier lugar. Te pido, Dios, que tú te derrames. Derrámate, Señor. Que la gente testifique, que la gente hable de cómo tú te derramaste sobre sus vidas. Te pido, Espíritu de Dios, que aquella que está orando, que está clamando, que está anhelando el bautismo de tu Santo Espíritu, lo reciba en esta hora. Bautízales, Espíritu Santo, bautízales, Señor, con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Bautiza a aquellos que están sedientos, a aquellos que están hambrientos, Señor, del bautismo de tu Santo Espíritu. Bautízales, Señor. Es mi oración, es mi petición. Espíritu de Dios, te pido que tú les llenes. Que tú llenes sus cuernos de aceite, que tú llenes sus vasijas, que tú le des agua de beber para que nunca tengan sed de los del mundo, sino que solamente tengan sed por más de ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de Luis y de su familia. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Mis hermanos, gracias por conectarse esta tarde y creemos que la semana que viene, primero Dios, tendremos en el programa al pastor Epi, Gloria a de Dios. España, Amén. al hombre de Dios, y creemos que el Señor nos va a estar hablando a través de él, así que No se lo pierdan. no se lo pierda, que va a estar bueno. Gracias por conectarse, amados, y no se olvide las 5 eternidades del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Shalom. Shalom. Tengo una nueva palabra para alguien específico. El que entiende va a entender. Senisi Virum. Llama. No sé lo que dice, pero ustedes saben lo que se entendió. Amén. Así que Dios me lo bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.